Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Mayra Contreras Butrón, especialista legal en el marco de la Ley 29988, y en esta sesión cumpliré con el rol de moderador. Asimismo, en nombre del Ministerio de Educación y de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, les doy la más cordial bienvenida a esta asistencia denominada Cerremos con éxito el cumplimiento del indicador 6.1, porcentaje de expedientes registrados en el CIMEX por violencia sexual que cuentan con medidas preventivas conforme a la Ley 29988. Asimismo, es importante precisar que el objetivo de esta asistencia técnica es brindar orientaciones a los directores y especialistas de las diversas DRE, GRE y UGEL, en especial a las regiones que tenemos en esta sala, la región Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Huánuco y Junín, respecto a la aplicación de las medidas preventivas según la Ley 29988, así como el registro correcto de los hechos de violencia sexual en el CIN, contribuyendo de esta manera al cumplimiento del indicador 6.1 de los compromisos de desempeño 2020. Durante el desarrollo de esta asistencia técnica abordaremos dos bloques. El primero es respecto a la aplicación oportuna y correcta de la Ley 29988 y el segundo respecto al registro adecuado de los casos en el sitio. Antes de iniciar, quiero pedirles mucha atención, ya que al finalizar esta jornada de asistencia técnica articulada, deberán responder un formulario de Google en donde plasmaremos todo lo aprendido en esta sesión. La prueba tomará alrededor de 10 minutos y es fundamental porque solo quienes la completen podrán descargar la presentación. Además, nos permite conocer cuánto hemos aprendido. Así como también tendrán que llenar una breve encuesta de satisfacción, la cual estará ligada al PPT de esta asistencia técnica articulada y se compartirá al finalizar la sesión. También recordarles que todos los presentes deben registrar su asistencia en el enlace que se compartirá en el chat. Y para aquellas personas, aquellos especialistas o aquellos directores que deseen formular consultas, deben consignar primero la GRE o la UGEL a la que pertenecen y seguidamente su consulta. Sin más preámbulo, a continuación tengo el agrado de presentar a la coordinadora del equipo de la Ley 29988, la doctora Patricia Milagros Suárez Quispe, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante, doctora, me escucho. Gracias, Mayra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a esta asistencia técnica nuevamente, ya una de las últimas que estamos realizando en este año, al menos de esta forma, de forma masiva. Nos es grato pues el poder vernos nuevamente. Son regiones en las cuales hemos tenido también en su momento la oportunidad de poder visitar ya de forma presencial a algunos especialistas de acá de la OTEPA, que ven los temas de las implementaciones de la ley 29988, se han desplazado inclusive a las UGEL. Hace poco hemos estado en Ayacucho también. Así que ha sido realmente bastante retroalimentador el poder conocerlos y poder ver justamente aquellos temas en los cuales a veces necesitamos reforzar o mejorar también como sector de educación en el ámbito de todo lo que respecta a poder pues frenar la violencia escolar en todos sus aspectos y sentidos, y en lo muy específico de las disposiciones de la ley 29988 por estos 17 delitos que contempla la misma, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es, pues, abordar el tramo 2 del indicador 6.1 de los compromisos de desempeño. Dicho sea de paso, que independientemente de que haya una herramienta como lo es el compromiso de desempeño, estas son actividades, acciones que implica, pues, el poder asegurar que aquellas docentes, administrativos que se encuentren bajo los alcances de esta norma, ya sean procesados o condenados, amerita pues su separación preventiva o definitiva, según sea el caso, porque hay un marco normativo que así también lo dispone, ¿no? Es una norma con rango de ley que tiene también su reglamento, ¿no? Entonces, el compromiso de desempeño es la herramienta para motivar, digamos, las actividades, pero independientemente que lo haya o no, hay una norma con rango de ley que nos obliga pues a poder dar cumplimiento, así que en nuestras manos está el poder asegurar entornos educativos seguros para los estudiantes, en los términos al menos de lo que respecta a esta política, esa estrategia como lo es la ley 29988, ¿no? No es una norma que no es nueva, es una norma ya que data del año 2013.
su reglamento se dio a partir del 2017-2018, ha tenido unas modificaciones y justamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, con casuísticas también que se ha identificado en la medida que también nos hacen consultas que nos llegan diariamente. Así que los invitamos a que este pueda ser un espacio para ello. Y si hubiera alguna consulta ya de repente mucho más en específico de algún caso en particular, también lo pueden hacer al cierre de la asistencia técnica. Se va a dar un número al cual es un número móvil institucional al cual ustedes se pueden comunicar para poder tratar casos ya en particular y quizás ya con una asistencia técnica también más focalizada, ¿no? Sean todos bienvenidos. Así que, Mayra, te doy el pase para que podamos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia, por sus palabras. Seguidamente, invitamos al abogado Gastón Iván García Castillo, analista legal de la Ley 29988, quien en esta oportunidad desarrollará el tema aplicación oportuna y correcta sobre los alcances de la Ley 29988. Adelante, Gastón, te escuchamos. Muchas gracias, Mayra. Muy buenos días a todos, representantes de la GRE UGEL. Les saluda el abogado Gastón García de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Minedu. ¿No? Desde ya el reconocimiento a la participación de cada uno de ustedes, a la presente asistencia técnica denominada. Cerremos con éxito el cumplimiento del indicador 6.1, porcentaje de expedientes registrados en el CIMEX por violencia sexual, que cuentan con medida preventiva conforme a la Ley 29988. En el desarrollo de esta exposición, realizaré un breve repaso sobre los alcances de la Ley 29988, en particular a lo referido a la aplicación de las medidas extraordinarias, como son la medida de separación preventiva y separación definitiva. ¿No? Posterior a ello, se expondrá lo relacionado al indicador 6.1, que consiste en el porcentaje de expedientes registrados en el CIME por violencia sexual que cuentan con medida preventiva conforme a la Ley 29988, como parte del cumplimiento de compromisos de desempeño. Como es de apreciar, esta imagen refleja las situaciones críticas vinculadas a delitos graves cometidos por personal docente contra estudiantes, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos sólidos de protección en el sector de educación. Es en este contexto que las UGEL son el primer filtro que recibe, verifica y reporta los casos, además de aplicar las medidas preventivas inmediatas como la separación preventiva al personal implicado. Esta labor descentralizada permite que la norma se ejecute de manera efectiva, ¿no?, en cada institución educativa. La acción articulada entre la OTEPA y la SUGEL garantiza, pues, el cumplimiento del indicador 6.1, orientado a la creación de entornos educativos seguros a los estudiantes y reafirmando así el compromiso del Estado con el interés superior del niño y la protección integral de la comunidad educativa. El siguiente cuadro, diapositiva, muestra los 17 delitos contemplados actualmente en la Ley 29988, ¿no?, luego de ser modificada por el decreto de urgencia 019-19, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, por mencionar, el delito de terrorismo, apología de terrorismo, el delito de violación de la libertad sexual, indemnidad sexual. Justamente este delito está relacionado con el cumplimiento del indicador 6.1, delito de proxenetismo, pornografía infantil, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, trata de personas, explotación sexual, esclavitud, tráfico ilícito de drogas, homicidio doloso, parricidio, feminicidio, secuestro, secuestro extorsivo, delitos contra la humanidad, como lo son el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, y el delito de violación de la intimidad por medios, por difusión de imágenes o materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Se considerando además sus modalidades agravadas, así como la comisión del grado de tentativa, ¿no? Por otro lado, esta ley también refiere que están comprendidos los delitos enunciados, los anteriores delitos enunciados, sin perjuicio de los cambios a su nominación jurídica que pudieran surgir. Es decir, aunque el delito haya cambiado de nombre, sigue siendo el mismo tipo de conducta sancionada. Por lo tanto, la inhabilitación de la ley en el marco de la ley 29988 le es aplicable, independientemente de los cambios de nombre que pueda dar el legislador a los delitos. En esta diapositiva nos muestra el desarrollo, pues, ¿no?, de la medida de separación preventiva, ¿no? Dentro de ellas, la cual
es aplicada a personal docente o administrativo que esté incurso, pues, ¿no? O se encuentre detenido en flagrancia, la cual se acredita a través del acta de intervención o parte policial, copia de la denuncia, cuando es denunciado a través de la autoridad fiscal o policial y procesado se acredita a través de la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria o del auto de apertura de instrucción. Una vez que la UGEL, institución educativa, toma conocimiento, ¿no?, de la condición que presenta, de la condición jurídica que presenta el docente o personal administrativo, ¿no?, ya sea por información trasladada por parte de la oficina de OTEPA o que información dirigida directamente a esta institución, ¿no? Tiene un plazo de 48 horas para emitir el acto resolutivo de la separación preventiva. Y luego de ello, tiene 5 días hábiles para notificar al docente o personal administrativo, ¿no? Es importante también precisar que respecto al personal administrativo, tiene que darse cumplimiento de alguno de los supuestos establecidos por la ley y el reglamento para que le sea aplicado justamente la ley 29988. Estos supuestos son, pues, ¿no?, que tenga capacidad de decisión, influencia directa en la prestación del servicio educativo y tenga contacto directo con los estudiantes, ¿no? En cuanto a la medida de separación definitiva, estamos ante un caso en el cual el proceso judicial ya ha concluido con la sentencia condenatoria por la comisión de alguno de los delitos mencionados en la ley, correspondiendo en tal sentido la aplicación de la medida definitiva. Para ello es importante corroborar previamente que la sentencia condenatoria dictada en el proceso judicial haya quedado consentida o ejecutoriada. Como es de observar, en cuanto al plazo, ¿no?, es el plazo para la elaboración del acto resolutivo es de 48 horas, al igual que el plazo para la notificación es de 5 días hábiles, al igual que la medida preventiva, ¿no? En este caso, es importante precisar que la sanción de inhabilitación impuesta en el marco de lo establecido por la ley 29988 impide el ejercicio profesional tanto en el sector público o privado. ¿Y qué pasa si se incumple con lo establecido en la ley 29988? Pues esta ley refiere que su incumplimiento constituye falta grave, por lo cual amerita su investigación, ya sea por la Secretaría Técnica, comisiones especiales, comisiones permanentes, sin perjuicio de las obligaciones civiles, penales, que pudieran corresponder, ¿no? Existe la obligación de toda persona del sector público o privado, ¿no?, de denunciar, ¿no?, de acudir ya sea a la instancia policial o a la fiscalía, ¿no?, al Ministerio Público, para poner en conocimiento de los hechos, a los presuntos hechos de violencia sexual, ¿no?, con delitos contra la libertad sexual, ¿no? Como lo manifiesta también la cuarta disposición complementaria final de la ley 29988, toda entidad se encuentra impedida de suscribir vínculo laboral o contractual bajo cualquier modalidad con personas que tengan la calidad de denunciados o procesados por los delitos que hace referencia a la ley, ¿no? Particularmente he tenido la oportunidad, ¿no?, se los comento, de ver que en ocasiones se ha tenido que trasladar información, incluso a la misma institución educativa, a la misma UGEL, sobre personal que ya había sido informado que que contaba con, ya sea en un proceso, en trámite, o que ya contaba con una sentencia, una condena, un registro de condena, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo con esto, hay que tener presente siempre esta cuarta disposición complementaria de la ley, ¿no? Y bueno, luego de realizar un breve repaso sobre lo dispuesto por la ley 29988, corresponde ahora referirme al compromiso de desempeño, porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB que cuentan con medida preventiva conforme a la ley 29988 y que han sido registrados adecuadamente en el CIMEX. Este compromiso es parte del cumplimiento de los compromisos de desempeño aprobados en enero de este año mediante resolución ministerial 035-2025 Minerio.
¿Y cuál es el objetivo de este indicador? Pues su objetivo es impulsar el registro oportuno en el CIMEX de los casos de presunta violencia sexual contra estudiantes por parte del personal de instituciones educativas reportados en el CICB que correspondan ser registrados en dicho sistema, asegurando información actualizada para un adecuado seguimiento de plazos, así como promover la adecuada aplicación de la medida preventiva en el marco de la ley, con la finalidad de prevenir la contratación de personal que ponga en riesgo el bienestar de los estudiantes. El área correspondiente, en este caso, es la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, OTEPA del Minedu, y se cuenta con las fuentes del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, CIMEX, y la plataforma CICB. Es importante tener en cuenta que los casos de violencia sexual que sean reportados a través del CICB deben ser también registrados en el CIMEX. Ahora, ¿cuál es el rol de la CIGET? Bueno, como roles de la CIGET deben emitir el acto administrativo por el cual se designe al registrador CIMEX, tienen que asegurar que los reportes de presunta violencia sexual reportados en el CICB se encuentren asignados a la CEPAC, STOIPAC, dependiendo de la característica de si es docente o personal administrativo, claro, y que además se encuentren registrados en el CIMEX. Además, verificar que exista una denuncia policial y que la separación preventiva se marque en la ley 29988 y su modificatoria. En cuanto a los tramos de medición, bueno, actualmente nos encontramos en el segundo tramo, ¿no? Que corresponde a los casos de violencia sexual reportados entre el 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025, con fecha de cumplimiento al 15 de octubre de 2025. Esto quiere decir que si algún documento que se desee agregar o tal vez presentar alguna subsanación, se tiene hasta a la fecha del 15 de octubre para poder realizarlo. Cabe precisar, pero sin embargo, que este periodo no es para ingresar nuevos registros, ¿no? Simplemente para subsanar aquellos que se hayan, ya hayan sido ingresados, ¿no? Entre el 1 de abril al 30 de septiembre. El porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB que cuentan con medidas preventivas conforme a la ley 29988 y que son registrados adecuadamente en el CIMEX. En esta diapositiva mostramos un ejemplo, ¿no? Ejemplo de un UGEL ABC, ¿no? Que ha reportado pues 5 casos, ha registrado 5 casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB en julio y agosto del 2025. ¿No? Podemos identificar acá la forma en que se realiza la evaluación por parte de la oficina de OTEPA, ¿no? Identificándose 2 filtros. El primer filtro está relacionado sobre si el caso cuenta con medidas preventivas conforme a la ley 29988, ¿no? Y el segundo filtro está relacionado con el hecho de que si el caso fue registrado adecuadamente en el CIMEX, ¿no? Y a su lado, ¿no? Está la valoración si se considera como registro válido o no, ¿no? Entonces, empecemos con el primer caso, la primera fila, donde se reporta, pues, ¿no? Se carga el documento y se tiene denuncia policial antes de la emisión de la medida preventiva. En este caso, en que estamos analizando, pues sí, ¿no? Menciona que sí tiene medida, la denuncia policial. Segundo, pasamos. La medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley 29988. También, para este caso, para este ejemplo, se menciona que sí, ¿no? Si todo está correcto, pues obviamente no hay, ¿cómo se llama? No hay ninguna corrección que hacer. Por lo tanto, el primer filtro sería positivo, ¿no? Porque ha cumplido con la denuncia, con lo establecido para el tiempo de la denuncia y cumplido con el tema de la medida de protección en el marco de la ley, ¿no? Y para este caso se considera pues que ha sido también registrado adecuadamente en el CIMEX, ¿no? Por lo tanto, se considera como válido, ¿no? Entonces, este primer expediente.
este primer registro. En la segunda fila tenemos que se ha presentado, ¿no?, la denuncia adecuadamente, se ha presentado la denuncia antes de la emisión de la medida preventiva. Sin embargo, en cuanto a la medida preventiva, esta no ha sido enmarcada dentro de la ley 29988, ¿no?, que ha sido de repente marcada en la ley de la reforma magisterial, ¿no? Por lo tanto, la calificación que recibe, pues es que no, ¿no? Pero, sin embargo, en cuanto a la oportunidad de que la IGET haya corregido esta observación, ¿no? Enviando, pues, empleando los canales para ello, podemos ver acá que sí lo ha corregido, por lo tanto, en el tiempo, ya el filtro sobre el caso, si el caso cuenta con medidas preventivas, y ya lo consideramos como que sí, ¿no?, como correcto, y en este caso, sobre el registro adecuado en el CIMEX, también está considerado de manera adecuada, entonces recibe la calificación final que sí, sí cumple, sí es válido. En la tercera fila, ¿no?, sobre la denuncia policial antes de la emisión de la medida preventiva, se ha identificado que la denuncia policial ha sido posterior a la emisión de la medida preventiva, por lo tanto la calificación es que no, se pone como no. La medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley. En este caso sí, pero por el tema de la fecha de la presentación de la denuncia, que es posterior a la emisión de esta medida, ya ahí recibe una calificación, recibiría una calificación final de no. Sin embargo, vemos acá, como el caso anterior, que ha habido una corrección, una subsanación por parte de la IGET, ¿no? Ya ha podido subsanar el tema de la denuncia, ¿no? La diferencia, la incongruencia entre la fecha de la presentación de la denuncia con la fecha de la emisión de la medida preventiva, la RD, ¿no? Entonces, por lo tanto, luego de subsanar, se considera como un caso válido, ¿no? En el cuarto supuesto, en el cuarto caso, la cuarta fila, ¿no? Tenemos ahí la medida preventiva, la denuncia ha sido antes de la emisión de la medida preventiva, para este caso sí, ¿no? La medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley 29988, en este caso no, y en este caso, la IGET no ha realizado la subsanación. Por lo tanto, al no realizar la subsanación en el tiempo que corresponde, acá lo consideramos como que no, y sin embargo, pero en cuanto al registro CIMEX, lo ha realizado adecuadamente, pero el hecho ya de incumplir con lo relacionado al primer filtro hace que obtenga un registro no válido, ¿no? Finalmente, en el último caso, ¿no?, sobre la denuncia policial presentada antes de la emisión de la medida preventiva, ¿no?, se ha considerado que sí, fue efectuada en el tiempo correcto, ¿no? La medida preventiva cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley 29988, también, ¿no?, está adecuado, ¿no? No correspondió, en este caso, por la presentación de documentos como estaban de manera correcta, no correspondió subsanar nada, ¿no? En cuanto al primer filtro, el caso cuenta con medidas preventivas conforme a la ley, también, ¿no?, está correcto. Sin embargo, no cumplió, ¿no?, con lo establecido en el segundo filtro, ¿no? El caso no fue registrado adecuadamente en el CIMEX. Por lo tanto, su valoración es negativa, ¿no? Entonces, luego de haber revisado los 5 casos, vemos pues que hemos identificado que 3 de ellos han sido registrados adecuadamente y 2 no han sido así. Entonces, acá en el valor de indicador por Longel ABC tenemos 3, que son los casos cargados correctamente, y 5, que es el total, ¿no?, de los casos que hemos analizado, revisado como ejemplo. Lo que da un total de un 60%.
Ahora, la meta del indicador por cada para el UGEL ABC es el 98%. Como hemos obtenido el resultado del 60%, podremos responder a la pregunta si cumplió o no cumplió. En este caso, la UGEL ABC no ha cumplido con el porcentaje requerido, ya que solo ha alcanzado el 60%, que es menor a un 98%. Bueno, la siguiente diapositiva muestra los ejemplos prácticos, ¿no? En cuanto a la documentación que es cargada por ustedes, ¿no? En este caso, en el lado de la izquierda tenemos el documento, pues, ¿no? De la presentación de la denuncia, la cual no cuenta con no cuenta con el sello, la firma, la fecha de recepción, ¿no? No se aprecia acá. Por tanto, la evaluación de este documento pues es negativa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido en el documento que se muestra en la parte derecha, ¿no? Acá podemos apreciar que sí cuenta con la firma, la fecha de recepción, la hora, ¿no? Y esta es la forma correcta que se debe realizar, pues, la denuncia, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, y es importante recalcar, la fecha de la denuncia tiene que ser anterior a la emisión de la RD, de separación preventiva, ¿no? Este es otro ejemplo relacionado a lo mismo. Hay ocasiones en que los documentos cargados están de manera incompleta, que solo, por ejemplo, se encuentra presente una hoja, ¿no? La primera hoja, y ya no está cargada la segunda hoja, donde justamente está la firma, el sello, ¿no? De la recepción de la denuncia. Entonces, la manera correcta es cargar el documento completo para que pueda ser valorado en ese sentido. En cuanto a la emisión de las resoluciones editoriales de separación preventiva en el marco de la ley 29988, se muestran los siguientes ejemplos, ¿no? Y que deben tenerse presentes para el cumplimiento de este indicador. Por ejemplo, acá la que está tachada, ¿no? Que está observada, se muestra, pues, ¿no? Que no se hace referencia, si ustedes pueden apreciar, no se hace referencia a la ley 29988, sino que está enmarcada en la ley de reforma ministerial, la 29944. Por lo tanto, esta aplicación de la medida no está de la manera correcta, ¿no? La manera que se pide, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Que si se trata de personal docente, sí, efectivamente tiene que ser enmarcada en la ley de reforma magisterial, pero además en el marco de la ley 29988, como se muestra en la diapositiva del lado derecho, ¿no? Está ahí, se hace mención a la ley 29988, ¿no? Y se resuelve adoptar la medida de separación preventiva. Esa es la manera correcta, ¿no? De emitir, de elaborar, de redactar una RD, ¿no? Ahora, ¿y por qué es importante marcarlo bajo la ley 29988? Es importante porque establece que la medida preventiva se mantiene vigente hasta la conclusión definitiva del proceso judicial o el archivamiento de la denuncia, según corresponde. Ese es el punto principal de por cuál una RD debe estar enmarcada en la ley 29988, y por eso es que se le pide que debe ser de esa forma. Acá también se grafica ya lo que antes hemos visto, ¿no? En cuanto a las fechas de la resolución directoral, ¿no? Que debe ser posterior a la fecha de la recepción de la denuncia, ¿no? Como vemos acá, la fecha de la resolución directoral es del 16 de mayo. Acá en el documento de traslado o comunicación de la denuncia, también es el 16 de mayo, pero no ha sido presentada en esa fecha, sino que el cargo de recibido es del 19 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que que ha sido presentado posteriormente a la emisión de la RD. Por lo tanto, esto sería materia de observación, ¿no? En este caso,
se muestra, pues, ¿no? Una comunicación donde se refiere que el personal docente no cuenta con vínculo. Entonces, necesariamente, pues, para aplicar una medida de separación preventiva, definitiva, el personal docente o administrativo, ya hemos visto en qué casos le corresponde al personal administrativo, tiene que contar con vínculo, pues, con la institución educativa, con la IGEL, ¿no? Si no, no sería, pues, adecuado, sería imposible, ¿no? Realizar, una aplicación de la medida preventiva, definitiva, y ese sea el caso. En cuanto a las consideraciones para la subsanación y o exclusión, ¿no? Bueno, tenemos estas indicaciones, ¿no? Si la IGEL, perdón, identifica la necesidad de interponer o complementar una denuncia o la separación preventiva, debería realizar dichas acciones y remitirlas los documentos a la OTEPA hasta la fecha de corte del tramo 2, ¿no? Para los casos excepcionales de exclusión, la IGED debe comunicar y sustentar y presentar las evidencias correspondientes firmado por el titular del IGED como máximo hasta la fecha del corte del tramo 2. Ya bueno, ya hemos visto, ¿no? Lo respecto al tramo 2, ¿no? Que es del 1 de abril hasta el 30 de septiembre y de cierre hasta la quincena de octubre, ¿no? ¿Cómo deben de subsanar? Pues deben de remitir la documentación correspondiente, ¿no? Al correo electrónico, la ley 29988, @minedu.gov.p, con el asunto, ponen UGEL, ¿no? El nombre del UGEL, por ejemplo, no sé, pues se me ocurre UGEL, Mainas, ¿no? Guión, evidencia indicador 6.1 CDD 2025, ¿no? Bajo estas indicaciones, ¿no? Pueden enviar el correo a la ley 29988 @minedo.gov.p, ¿no? Adjuntando, cargando la documentación que crean necesaria para subsanar la observación realizada. Subsanaciones de denuncia y medida preventiva, ¿no? Acá tenemos tres supuestos. El primero de ellos, ¿no? La IE no ha comunicado el hecho a la autoridad policial o fiscal, pero emitió una medida de separación preventiva bajo la ley 29988. Denuncia policial, en este caso, la denuncia policial o fiscal emitida, no. ¿La separación preventiva fue emitida? Sí, sí ha sido emitida. ¿Cuál es la acción por tomar en este caso para poder subsanar? Declarar la nulidad de oficio de la medida de separación preventiva solo si fue emitida, ojo, solo si fue emitida bajo la ley 29988 sin contar con la denuncia. Otra cosa que debe hacer es comunicar el hecho a la autoridad policial o fiscal, ¿no? Y posterior a ello emitir una separación preventiva en el marco de la ley 29988. Entonces es dejar sin efecto, declarar nulo todo lo actuado y actuar como corresponde, es decir, empezar con la denuncia primero y luego emitir pues la RD bajo el marco de la ley 29988. En el siguiente supuesto nos dice, la IE comunicó el hecho a la autoridad policial o fiscal, pero la separación preventiva no está en el marco de la ley 29988. En este caso tenemos que la denuncia sobre la pregunta, ¿denuncia policial o fiscal emitida? Sí, sí, se ha realizado. La separación preventiva emitida, en este caso, sí ha sido emitida, pero no ha sido conforme a la ley 29988. En este caso, en este supuesto, bajo este supuesto, ¿qué se debe hacer? Pues emitir una nueva medida de separación preventiva que esté dentro del marco de la ley 29988, ¿no? Respecto al siguiente supuesto, al último supuesto, que es la IE comunicó el hecho a la autoridad policial o fiscal después de haber emitido una separación preventiva en el marco de la ley, sí, pero después de emitir la RD de separación preventiva, ¿no? O sea, fue posterior a la emisión de la RD, cosa que ya hemos mencionado que está incorrecta, ¿no? Y la RD sí está en el marco de la ley, pero el hecho de haber sido emitida con
en oportunidad anterior a la comunicación de la denuncia, eso hace que tenga que ser subsanado, ¿no? ¿Y cómo se actúa en este caso? Pues declarando la nulidad de oficio de la medida de separación preventiva, solo si fuese emitido, ¿no? También bajo la ley 29988, sin contar con la denuncia. Finalmente, emitir una nueva medida de separación preventiva conforme a la ley 29988, que sea posterior a la denuncia realizada, ¿no? Y finalmente, pues acá nos encontramos ya con el caso de las denuncias por acoso, ¿no? En este caso, lo que ocurre es, bueno, existe acá una diferencia, una precisión que hacer acerca del tipo penal de acoso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Código Penal establece dos tipos de acoso. El acoso simple, que le conocemos nosotros, que está previsto en el artículo 151A, como parte de los delitos contra la libertad personal, el cual está referido a una conducta persistente de hostigamiento, de persecución o intimidación, que busca afectar la tranquilidad, la integridad o la dignidad de la persona, que puede ser verbal, física, psicológica o virtual, y no necesariamente con connotación sexual. Por ejemplo, tenemos casos de acoso, por ejemplo, los mensajes insistentes de hostigamiento, de persecución reiterada en el entorno escolar, amenazas, manipulación emocional o control abusivo. En el caso del acoso sexual, el cual está previsto, ¿no?, en el artículo 176b como parte de los delitos contra la libertad sexual, este implica actos de naturaleza o insinuación sexual no deseada por la víctima, que pueden ser físicos, verbales, no verbales, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso de acoso sexual, tenemos las proposiciones sexuales, comentarios obscenos, tocamientos indebidos, condicionamiento, ¿no? Por ejemplo, si aceptas, tendrás un beneficio. Si me rechazas, habrá una represalia, ¿no? Entonces, para evitar de repente alguna observación que pueda surgir el tema de mencionar el acoso, ¿no? Y luego que esto sea observado, como sugerencia, deben dejar la tipificación al fiscal a cargo de la investigación, que es el fiscal que se encarga de tipificar el ilícito penal, el delito penal, ¿no? Entonces, esa labor le corresponde. Entonces, ¿cómo podremos presentar la denuncia, la comunicación en este caso? Pues mencionándola de manera genérica, ¿no? Por ejemplo, comunico denuncia por presunto acto de violencia sexual en agravio de estudiante. En este caso ya corresponderá al fiscal en mérito a los hechos, a las pruebas que se van suscitando, ¿no? Al transcurso de la investigación, determinar pues, si es un acoso simple o es un acoso sexual, ¿no? Entonces, para evitar justamente alguna observación respecto de ello, hay que dejarle esta labor de tipificación al fiscal, ¿no? Pues por función es el encargado de hacer ello. Bueno, por mi parte ha sido todo, ¿no? Agradezco su atención a la exposición. Espero que les haya servido para recordar y tener presente lo expresado, lo establecido por la ley 29988 y además, Muchísimas gracias, sí, Gastón, por tu gracias. participación. Sí, efectivamente, muy interesante y enriquecedor todos los alcances que nos has dado a conocer en esta asistencia técnica articulada. Una vez más, recordemos que tenemos como fecha de cumplimiento hasta el 15 de octubre para poder subsanar, complementar alguna evidencia que nos falte para el correcto cumplimiento del indicador 6.1. Asimismo, es importante que todas las personas que están conectadas en esta sala Zoom puedan llenar el registro de asistencia. Me comunican que de 256 participantes solamente tenemos registrados a 110. Por favor, vamos llenando el registro de asistencia, así como también invitarles que para poder realizar sus consultas y para que estas puedan ser absueltas, debemos de colocar el nombre de la DRE, la GRE o la UGEL a la que pertenezca
y seguidamente de su consulta. Sí, a continuación vamos a darle pase al especialista Marco Antonio Chunga Vargas, quien abordará el tema de registro de casos en el CIMEX. Les pido por favor que presten muchísima atención debido a que en las observaciones del compromiso de desempeño 2025 hemos identificado de que hay varias observaciones relacionadas al registro adecuado en el CIMEX. Marquito, te escuchamos. Muchas gracias, Mayra, por el pase. Espero me escuchen todos. Sí, por favor, si me confirman si me escuchan. Sí, fuerte y claro, sí se te escucha. Muchas gracias, Mayra. Gracias a todos por esta oportunidad que nos brindan nuevamente para poder interactuar con ustedes y poder ayudarnos en el cumplimiento de este indicador 6.1, porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB, que cuentan con medidas preventivas conforme a la ley 29988 y que han sido registrados adecuadamente en el CIMEX. Es una presentación, unas PPT que ya ustedes han visto en el tramo 1, pero le hemos aumentado algunos detalles de cómo subsanar si encontramos alguna observación dentro de un dashboard que todos deberían de conocer, pero que también vamos a mostrar aquí. La idea es que terminando el taller estemos en la capacidad de poder subsanar cualquiera de las observaciones que tengamos allí y establecer también los canales de coordinación para poder trabajar adecuadamente en esto. Como ven esta pantalla, que es una pantalla que ustedes ya han visto, que Gastón muy didácticamente la ha presentado, indicándoles cuál es la forma de medir el cumplimiento del compromiso de desempeño, ¿no? Tenemos que lo que nosotros medimos son los casos del CICB de hechos de violencia sexual en contra del estudiante que deban de estar debidamente separados preventivamente en el marco de la ley 29988 y además adecuadamente registrados en el CIMEX. Entonces, para estos efectos, nosotros tenemos dos criterios que considerar, el numerador y el denominador. El denominador viene a ser todos los casos reportados en el CICB de violencia sexual. Esto no quiere decir que solamente en el CIMEX tengan que registrar los hechos de violencia sexual. En el CIMEX se registran todas las denuncias administrativas por violencia física, violencia psicológica, por cobros indebidos. Pero para efectos de este indicador, el 6.1, lo que se mide son los casos de violencia sexual reportados inicialmente en el CICB y que estén registrados adecuadamente en el CIMEX. Para esto, en el CIMEX, ¿qué es lo que nosotros medimos? ¿Qué es lo que nosotros observamos? También les voy a contar cómo es que nosotros revisamos la información. Eh, ya se los voy a comentar poco a poco, pero lo que nosotros revisamos en el CIMEX, por ejemplo, es que cuando ustedes registren el caso, se registre como violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo. ¿Qué quiere decir? Que si llega uno de estos casos a través del CCB y yo en vez de seleccionar esta opción, de frente pongo en la categoría otros, profesor quiere seducir alumna, ese registro no es adecuado, ese registro está mal. Y caeríamos en que no se va a dar por válido este registro en el CIMEX. Debemos considerar también que se debe precisar el DNI del denunciado en el campo correspondiente. También debemos registrar la información actualizada y completa de la aplicación de la medida preventiva. ¿Qué queremos decir? El tipo, el documento, que básicamente es una resolución, debe ser una resolución, el número de la resolución y la fecha de la resolución. También consideramos que la fecha de los hechos debe coincidir con la fecha declarada en el código que integra el CICB. También voy a explicarles detalladamente esto para que ustedes sepan cómo hacemos esa medición. También consideramos que en el campo de observaciones se debe colocar el o los códigos del CICB al que hace referencia el registro en el CIMEX.
Lo que les estoy comentando ahorita es básicamente lo que está en la resolución ministerial 35/2015, que es la norma 2025, perdón, que es la norma técnica que regula los compromisos de desempeño en el 2025. De acuerdo, vamos a verlo básicamente en el CIMEX, cuáles son las consideraciones principales que hay que tomar en cuenta. Pero también después les voy a dar un mapa de las demás consideraciones que hay que abordar. ¿Y por qué digo demás consideraciones? Porque estamos cometiendo algunos errores, digamos, de selección de opciones, que están haciendo que estos registros en el CIMEX sean no válidos para efectos del indicador. Nos vamos a ir viendo uno por uno. El primer caso que debemos de tomar en cuenta es la fecha de los hechos. La fecha de los hechos debe ser la que se ha consignado en la denuncia policial, en la fiscal o en la medida preventiva o en algún documento de la denuncia. Y aquí les voy comentando un poco cómo hacemos la revisión desde el Ministerio de Educación de los N casos que nos llegan a través del CICB. Los documentos de los cuales hablamos, CICB los tiene en su repositorio, es decir, el especialista de convivencia sube todos estos documentos al CICB. Nosotros revisamos documento por documento. Cada medida preventiva que ha sido cargada al CICB, el equipo de la ley se toma el trabajo de revisar todas las medidas preventivas. También revisamos todas las denuncias policiales, las denuncias o fiscales o algún documento de la denuncia que se carga al CICB. Nosotros esta fecha que está aquí la contrastamos con estos datos que están aquí. ¿Qué quiero decir? Y aquí defiendo siempre la posición del registrador del CIMEX. El registrador del CIMEX pone la fecha acá que encuentra en los documentos que llegan en la denuncia en físico. Entonces, nosotros hacemos este contraste físico. Hay que tomar en cuenta bastante la fecha de los hechos que tenga aquí. También verificamos que el hecho sea registrado como violencia sexual en contra del estudiante. ¿Por qué pedimos que pongan esta categoría? Porque esta categoría te permite activar la subcategoría donde te muestra los cuatro opciones que tenemos dentro de violencia sexual. También te permite que puedas registrar el DNI del agresor, que lo deben de tener. En el CIMEX no se permite registrar un hecho de violencia sexual sin tener el DNI del agresor, con lo cual te permite definir todos los campos de la separación preventiva. El tipo, el documento, el número de documento y la fecha que está por aquí. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Hemos encontrado registros en el CIMEX donde el documento de separación preventiva es un memo, donde hemos encontrado que el documento de separación preventiva es un oficio y debe ser una resolución. También debemos considerar el registro del código del CICB en el campo observaciones. Es decir, si este registro que estoy haciendo es en base al reporte ABCDE 1, 2, 3, 4, 5, este número debo de consignarlo en el reporte del CICB. También he ido leyendo un poco las preguntas que nos están haciendo y de repente me voy adelantando, pero igual lo vamos a responder al terminar. Nos preguntan por qué no se integra esto al CICB. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Este botón buscar lo que hace es integrar el reporte que tienen ustedes con el CICB. Lo que pasa es que a nivel de sistemas tenemos que cumplir ciertos criterios para que los casos que están en el CICB puedan aparecer aquí en el CIMEX. Digamos que son 10 criterios que se deben de valorar en el CICB. Si alguno de esos criterios todavía no ha sido activo, no se ha completado, por ese solo criterio que falta, así le hagamos clic a aceptar, ese dato no va a aparecer aquí. Como nosotros no queremos retrasar el trabajo, lo único que tienen que hacer es hacerle clic a buscar y se les dice que no hay coincidencias, cerrar esa coincidencia y llenarlo como lo pedimos aquí. Insisto, lo ideal sería que aparezca automáticamente aquí,
Pero basta que un criterio de integración de datos no se cumpla y no va a aparecer esto. Entonces, yo les comentaba que el registro tiene que ser adecuado de acuerdo a lo que les comentaba en la diapositiva pasada. Pero ustedes tienen una herramienta web que le decimos tablero, le decimos dashboard, que les permite a ustedes ir verificando cómo va el cumplimiento de estos reportes intermedios. Los reportes intermedios, como dice su dato, intermedios, son reportes que sacamos periódicamente para que ustedes puedan tener información de cómo va yendo el avance en el cumplimiento de este indicador. Esta es la línea donde ustedes lo pueden obtener. Lo voy a poner también en el chat del grupo para que lo puedan tener, puedan copiarlo y usarlos en sus computadoras. En realidad, esto deberían de tenerlo desde que empezaron los compromisos de desempeño. ¿Cómo se lee o cómo llego a tener la información del cumplimiento de mi compromiso de desempeño? Cuando yo entre a esta dirección, me va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla, en la línea que está apareciendo con efectos aquí, yo tengo que completar los criterios. Por ejemplo, yo le he puesto Arequipa, le he puesto el tramo 2, porque estamos en el tramo 2. He puesto el indicador, porque este dashboard no es solamente para el indicador 6.1. Aquí ustedes pueden ver todos los indicadores, el avance en todos los indicadores en los cuales está participando su gel. También he seleccionado el reporte intermedio y la fecha de corte. Me voy a detener un minuto aquí. ¿Por qué? Porque este dato donde dice reporte intermedio, por ejemplo, del 1 de septiembre de 2025, hace referencia a que este archivo se subió en esta fecha al sistema, al dashboard. Pero la información con la cual se están presentando estos resultados es información al 20 de agosto del 2025. Es decir, si alguien me dice, yo he dejado todo el CIMEX ordenado, saneado el 25 de agosto, ese ordenado y saneado no se ve aquí. ¿Por qué no se ve? Porque la fecha de corte es al 25 de agosto. Esto, cuando salga un nuevo reporte intermedio, va a ser actualizado. Y ya no va a ser al 25 de agosto, de repente es al 20 de septiembre. Pero allí ya podemos verificar esos datos. ¿Cómo se lee este dashboard? Lo que tengo a la izquierda, en la parte o en las líneas claras, son la cantidad de casos que hay en el CICB. Y lo oscurito es la cantidad de casos que están adecuadamente registrados en el CIMEX. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, esta UGEL tiene 4 casos. De los cuatro casos que han llegado en el CICB, ninguno ha sido registrado adecuadamente en el CIMEX. De repente están registrados los 4, pero tienen algún nivel de inconsistencia. Pero ¿y cómo veo las inconsistencias que me están observando en el dashboard? Para ver esas inconsistencias, yo llegando a este dashboard, seleccionando los criterios deseados, debo de activar la paginación. Es decir, voy a pasar a la página 5. Cuando pase a la página 5, lo que va a hacer él es respetar estos criterios y te va a decir, tú selecciona la IGET a la cual quieras ver el reporte de cada una de las observaciones. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque he recibido muchas llamadas sobre la interpretación y el uso de este dashboard. Entonces, cuando yo tengo esto que está aquí, yo debo seleccionar mi UGEL y esto se va a filtrar de acuerdo a la UGEL que ustedes seleccionen. Por ejemplo, si yo dijera esta UGEL, tengo el código del CICB, el cual ha sido incumplido, y la observación que me están dando. Por ejemplo, el tercero, tiene 2 tipos de observaciones. La primera es que no cuenta con denuncia policial o fiscal. Para esto, el equipo de OTEPA ha revisado la carga de todos los documentos que están en el CICB. Además de eso, de no haber encontrado la denuncia policial y fiscal, dice que no cuenta con registro adecuado en el CIMEX. Ya a la derecha tiene un numerito entre corchetes. Ese numerito entre corchetes es la especificación de cuál es el error que se ha cometido en el CIMEX. Y esa especificación
la encuentran aquí abajo. Aquí está el descriptivo de cada uno de los números que están aquí. Si dice 2, corresponde a la descripción del número 2 que está aquí, que ahorita lo vamos a ver. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para poder ver cuál es el descriptivo que encontramos en cada uno de ellos. Por ejemplo, si me aparece código 1 y me dice código del CICB no validado o no registrado, quiere decir que en el CIMEX aquí, ¿qué pasó? No se puso el código del CICB de ese reporte de violencia sexual. Si me dice código 2 y me dice el hecho no se encuentra registrado como violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo, indica que cuando se registró este caso, en el hecho denunciado, se puso de repente otro hecho o se puso otra categoría y no se seleccionó violencia sexual en contra del estudiante. Si me aparece de repente el código 3, me indica que el DNI no fue correctamente registrado. Este es un caso atípico, solo nos ha pasado una vez en estos 3 años que tenemos en compromiso de desempeño, pero he decidido ponerlo porque nos pasó una vez. ¿Qué quiero decir aquí? Que el DNI que figuraba aquí era diferente al DNI que estaba en los datos del CICB. Si me sale el código 4, me dice que la información de la medida preventiva es incompleta. ¿Qué puede ser allí? Que pusieron en documento pusieron memorándum, cuando debe ser resolución, de repente pusieron oficio o de repente no se aplicó la medida preventiva. Pero con este indicador yo ya sé que el error que se cometió fue aquí. ¿Cuál es el otro posible error? Que la comisión registrada no corresponda. Y aquí voy a comentarles algo. Hemos encontrado en muchas UGELes casos registrados en la Comisión Especial de Procesos Disciplinarios. Las UGELes no tienen comisión especial. Entonces, allí tenemos un error. Bueno, desde el CIMEX estamos trabajando para que esas opciones ya no les aparezcan, pero es un tema que no es tan fácil como lo quito y listo, ¿no? Porque si tú quitas esa opción, ¿qué pasa con los registros que ya han estado almacenados en la base de datos? Entonces, estamos en esa evaluación para que no les aparezca eso. Pero consideren que las UGELes no tienen comisión especial. Entonces, si les aparece esto es porque aquí se cometió un error. Y la opción 6 es que la fecha de los hechos no coincide con lo reportado en el CICB. Todos los errores que están aquí se pueden subsanar. ¿Hasta cuándo se pueden subsanar? En este tramo 2, como bien lo dijo el abogado Gastón, se pueden subsanar solo hasta el 15 de octubre. Después del 15 de octubre ya no se puede subsanar nada. ¿De acuerdo? Allí están todos los códigos que nos aparecen en nuestro dashboard y también tenemos una recomendación de cómo levantar estas observaciones. Si yo he cometido algún error en alguno de estos y quiero subsanarlo, lo podemos subsanar. ¿Qué tienen que hacer? Primero deben remitir un correo a consultas-cimex @minedu.gov.pe solicitando, digamos, la eliminación de ese registro para realizar un registro adecuado. Nosotros debemos de atender ese correo en no más de 24 horas. A veces nos demoramos 3 horas, 4 horas, porque tenemos mucha carga, pero normalmente los atendemos en el día. Ustedes nos solicitan eso, lógicamente tienen que indicar, solicitar la eliminación del expediente tal, del objeto tal, debido a tal. ¿De acuerdo? Porque no es solamente elimínalo y ya está. Tienen que sustentar por qué lo van a eliminar. En los casos que la observación sea la fecha de los hechos no coincide con lo reportado en el CICB, ¿de acuerdo? Y como les digo, yo siempre defiendo la posición de los registradores del CIMEX porque los registradores del CIMEX registran esa fecha en base a un dato objetivo, a un documento impreso. Entonces, si ustedes tienen ese documento donde validan la fecha que ustedes han registrado en el CIMEX,
Solamente envíen ese documento donde está la fecha que está en el CIMEX que ustedes han puesto a fin de que se evalúe y, de ser el caso, considerar el registro como válido. ¿Nos ha pasado que a veces el documento con el que ustedes lo registran en el CIMEX, que es válido, no fue cargado al CICB? Y como no fue cargado al CICB, nosotros no tenemos cómo cotejarlo. Para evitar ese doble trabajo, envían ese documento escaneado a ese correo y automáticamente nosotros podemos dar por válido este registro. Y algo que les comentaba hace un momento, ¿no? El reflejo de la subsanación de algunas observaciones en el tablero se podrá consultar en la próxima publicación del tablero. Es lo que le comentaba. El tablero está al 20 de agosto. Si ustedes subsanaron algo el 25 de agosto, en el tablero no va a aparecer todavía hasta que se haga la nueva publicación. Digamos que el tablero no está en línea ni es automático. O sea, está en línea es para que lo visualicen, pero no para la actualización de datos en tiempo real. Tengan en cuenta que si ustedes manejan estos 5 o 6 criterios para trabajar, no va a tener ningún problema. Si tuvieran algún problema, se comunican con nosotros, brindamos la asistencia técnica y tratamos de solucionar el caso con ustedes en ese momento. Insisto, a veces nuestro equipo no es un equipo muy grande y no podemos atenderlos a todos al mismo tiempo, pero a lo mucho nos demoramos en atender un día en caso de videollamadas, de atenciones telefónicas. A veces no podemos contestar porque estamos también en asistencias. Déjennos un mensaje por WhatsApp y nosotros gustosamente nos comunicamos con ustedes. Y eso ha sido toda la información que tenía para compartir con ustedes en base a lo que es el CIMEX. Gracias, Mayra, por el pase. No, gracias a ti, Marquito, por habernos brindado el paso a paso para que la SUGEL pueda ingresar a la página de los compromisos por desempeño 2025 y poder, ¿no?, chequear todas las observaciones que se han realizado. Asimismo, indicarles de que el reporte intermedio último que tenemos plantado en el dashboard, en la página de compromisos por desempeño, está al corte de fecha 1 de septiembre. Así que todas las SUGEL que han ido subsanando después del 27, 28 de agosto, recién lo van a ver reflejado a fines del mes de septiembre o los primeros días de octubre. Muchísimas gracias nuevamente, Marco, por encontrarte siempre presto a apoyar a la SUGEL, ahora que tienen varias observaciones respecto a su registro adecuado en el equipo. A continuación, vamos a pasar a la rueda de preguntas, para lo cual invitamos a los ponentes, al doctor Gastón Iván García y al especialista Marco Antonio Chunga Vargas para poder absolver. Empezamos contigo, Gastón, ¿sí? Sí, La primera pregunta, bueno, antes de dar pase a las preguntas, por favor, no se olviden de llenar el registro de asistencia. Esto es importantísimo. Bueno, vamos con las preguntas. Tenemos a Laugel Sanchamay. Laugel hace la siguiente consulta. Buenos días. Tenemos casos en que la parte agraviada no quiere denunciar el caso de violencia sexual por más que se ha tratado de persuadir. Ante ello, la ley 29.988 es clara y explícita que se requiere denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú o Ministerio Público. Por otro lado, se tiene que la ley 29.944 señala que se aplicará la medida preventiva cuando existe una denuncia administrativa judicial. De lo expuesto, no teniendo la denuncia, ¿cómo debemos emitir la resolución de separación preventiva para el cumplimiento del indicador 6.1? Adelante, Gastón. claro, gracias por la pregunta. Mira, en este caso, conforme a lo expuesto, existe la obligación de denunciar. Si bien es cierto, los padres o la parte afectada, de repente por temor o X motivos, no desea hacerlo, ¿no? De repente una dificultad, qué sé yo, por el factor que le impida realizar la denuncia, acercarse a la policía o la fiscalía a realizar la denuncia, existe la obligación, ¿no? Por parte de los servidores, funcionarios, ¿no? Del sector público privado, de al tomar conocimiento de hechos de violencia, proceder con la denuncia, pues, ¿no? Entonces, si no ha sido formulada por la parte agraviada, corresponde entonces a estas autoridades, funcionarios, acercarse, ¿no? Tanto a la comisaría, ya sea la comisaría o la fiscalía, para proceder de la forma que establece la misma ley. Ok, muchísimas gracias, Gastón. Tenemos una segunda pregunta. Esta proviene de Lugel Cangallo.
la cual indica cómo se evidencia que la medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la Ley 29.988. Hay formatos, ¿qué documentos se consideran? Ok, nuevamente gracias por la pregunta. Respecto a ello, ¿cómo se evidencia que la ley está, bueno, la ley tiene que estar mencionada, pues, ¿no? En la RD, ¿no? Claro está, ¿no? Y respecto a los formatos, como oficina, usualmente lo que hacemos es compartir formatos referenciales, ¿no? De cómo debe ser redactada una RD, ¿no? A la parte final, supongo yo, de la, de la ponencia, de la asistencia técnica, se van a, a pasar los contactos, ¿no? Incluso el link para integrarse al chat de la ley, ¿no? Por el cual se le envía información a la CIGET que requieran estos formatos, ¿no? Para que puedan tener en consideración y así no tener observaciones al momento de si está incluido o no, o mencionado o no, o está enmarcado o no bajo la ley 29.988, ¿no? Esa es información que sí se les puede facilitar, pero es de manera referencial, ya ustedes lo van acomodando a la casuística de cada situación, ¿no? Que se presente. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una tercera consulta proveniente de Eugel Utcubamba. Un saludo para el archivo Amazonas. Bueno, dice, esto quiere decir que no se puede realizar la medida de separación preventiva mientras no exista primero una denuncia policial en las 48 horas. Efectivamente, ¿no? Sobre todo lo mencionado ya en la asistencia técnica, lo que se requiere primero es tener como base la medida de separación preventiva, es que efectivamente se cuente con una denuncia a nivel policial, fiscal, ¿no? Para que esto sirva justamente de fundamento al momento de elaborar la RD, ¿no? Y no pueda ser sujeto luego a alguna pedido de nulidad, ¿no? Ok, gracias. Luego tenemos, creo que esta es la penúltima, sí, efectivamente, esta es la penúltima consulta proveniente del Eugel Picante. Buenos días. ¿Cómo se califica el compromiso 6.1 si no se tiene ningún caso de violencia sexual? ¿Sería al 100% y en consecuencia se accede al bono? Buena pregunta, muy buena pregunta. En este caso, si no existen casos que deban ser registrados, se excluye al EGET de la evaluación del indicador, ¿no? Por lo tanto, no recibe el bono. Como no se evalúa el indicador, no afectará pues al cálculo del MMA, dado que habría una penalización, dado que no habría penalización, pues, ¿no? Al respecto, ¿no? Simplemente no se considera, no tiene una calificación ni cero ni al 100%, simplemente no se le considera. Ok, tenemos la última pregunta referida al marco de la ley 29.988, proveniente del Eugel Cangallo, el cual indica, ¿qué pasa si se dio al revés? Primero la resolución directoral y luego la denuncia. ¿Se subsana? ¿Cómo se subsana? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, mostramos en la ponencia tres supuestos en los cuales se podría realizar la subsanación, ¿no? En estos casos, justamente esa pregunta corresponde a uno de esos supuestos. En este caso, lo que corresponde, pues, es declarar la nulidad de oficio de la medida dictada, ¿no? De la medida de separación, siempre y cuando, claro, esté emitida bajo la ley 29.988, ¿no? Y luego de ello, subsanar comunicando el hecho a la autoridad policial o fiscal. Una vez que ya se tiene realizada esta acción, emitir finalmente la medida de separación definitiva, ¿no? En el marco de lo dispuesto por la ley 29.988. Esa sería la forma de subsanar, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Gastón, por tu excelente participación. Sí quería recalcar que por parte de la DREFUNIN, la señorita Karin Valentín indica, pueden clarificar la subsanación, puesto que en el tramo 1, en el plazo de 15 días de subsanación, indicaron que solo se atenderían a los que mandaron el correo hasta el 31 de marzo, y que ya en el plazo del 1 al 15 de abril ya no se podría enviar ni subsanar. Esta información es incorrecta, me permito aclarar esto, para
El tramo 2 tenemos que la evaluación es del 1 de abril al 30 de septiembre y la fecha de cumplimiento es el 15 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las UGEL tienen el deber de poder revisar las páginas de compromisos por desempeño, revisar sus observaciones y tendrían hasta el 15 de octubre para poder subsanar, tal y como se les ha indicado en la ficha técnica del indicador. En la ficha técnica del indicador ustedes van a encontrar el numerador, denominador, los requisitos, el paso a paso y todo lo que los ponentes han dado a conocer en esta asistencia técnica articular. Gracias, Gastón. Ahora damos pase a las consultas referentes al SIM. Marquito, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Ok, entonces vamos con la primera consulta. Proveniente de la señorita Jenny Chuquiruña Saldar. Dice, los casos reportados de violencia sexual se registran en el CIMEX y qué pasa con los casos de violencia física y psicológica. Bien, el CIMEX es un aplicativo donde se registran todas las denuncias administrativas que ingresan a la Comisión de Procesos Disciplinarios o la Secretaría Técnica. Es decir, en el CIMEX se registra todo. Nosotros en esta presentación estamos hablando de violencia sexual porque la ponencia es en base al indicador 6.1, que es casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB que cuentan con aplicación de medida preventiva en el marco de la 29N88 y su adecuado registro en el CIMEX. Pero en el CIMEX se registran todas las denuncias administrativas. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una segunda consulta proveniente de Luján Toca. En caso de docentes extranjeros, CIMEX no tiene la opción de carnet de extranjería, Ujú. solo de NEL. Se registra. Exacto, los casos, el CIMEX, como bien lo dice el amigo, no tiene la opción para registrar casos contra personal extranjero. Eso es correcto, no se registran en el CIMEX, pero me permito recordarles que desde OTEPA se ha enviado un oficio, creo que en noviembre del año pasado, donde les recomendamos contar con un registro, un Excel, un Word, como ustedes los quieran tener, donde puedan tener una data de esos casos de violencia sexual en contra del estudiante cometido por extranjeros. Ok, súper clara la explicación. Luego tenemos una tercera consulta que indica, ¿solo entrarán en medición los casos reportados al CICB por más que en el CIMEX existan mayores casos? Es correcto, el indicador da una ruta de trabajo, una ruta clara. Nuestra fuente son los casos reportados en el CICB, que cuentan con aplicación de medida preventiva y son registrados en el CIMEX. Eso se van a evaluar. Eso no quiere decir que los otros casos que lleguen directamente al CIMEX no se deban de gestionar. Se debe dar la celeridad y el tratamiento prioritario a esos casos, pero para efectos del indicador solo se evalúan los que vienen desde el CICB. Ok, entonces, un feedback es que solamente los casos que han sido reportados en el CICB, ¿sí? Ok. Exacto. Siguiente pregunta. Karen Ugarte. ¿Afecta mi compromiso de desempeño que al momento de registrar el caso al CIMEX no vincule hojar el registro en buscar en CICB? ¿Y por qué no se vincula automáticamente desde CIMEX o CICB? ¿Qué pasa si la fecha de la RD de separación preventiva y la denuncia policial es de la misma fecha? ¿Es válido para un buen registro? Ya, allí hay dos cosas que responder. En lo que respecta al CIMEX, lo que les comentaba en la presentación es que para que se vinculen a nivel de datos, de base de datos, el CIMEX y el CICB a través de la integración del código, se necesita que en el CICB tengan activos cerca de checklist, 10 checklists. Si alguno de ellos no está activo, no va a aparecer en el CIMEX. Eso no afecta a tu cumplimiento si tú lo registras manualmente. Es decir, tú le haces clic en el CIMEX a la opción buscar y te aparece que no lo encuentra, tú lo registras adecuadamente, incluyendo el código de CICB en el campo observaciones, y con esto cumples con el indicador. No va a afectar que no se vincule a nivel de sistemas. Ok, gracias. Luego tenemos una siguiente pregunta proveniente de Luzar Requena. Indica, ¿se registra en el CIMEX un caso de hostigamiento sexual donde la víctima es una docente? Sí, sí, también se debe registrar. Insisto, las denuncias por denuncias administrativas que llegan a la comisión se deben registrar. En este caso, vuelvo a insistir,
estamos abocados al indicador 6.1 que mide los casos de violencia sexual en contra de estudiantes. Eso no quiere decir que lo demás no se deba registrar y no se deba tratar adecuadamente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esa sería toda la participación en cuanto a las consultas referidas al CIMAS. Sin embargo, vamos a observar una que otra respecto a la ley 29.988 indica, o sea, el punto. Si en el primer tramo no tuvimos casos y en el segundo tramo tuvimos casos registrados, ¿cómo será la evaluación? Se va a evaluar en cuanto al tramo 2. Del primero no hay ningún problema, se evalúa en cuanto al tramo 2. Luego, Ugel Bellavista, ¿con quién me puedo comunicar para que me den asesoramiento respecto a las resoluciones de nulidad que resuelve servir? Esta asistencia técnica articulada está enfocada y focalizada en el cumplimiento adecuado del indicador 6.1. Ley 29.988 y registro adecuado en el CIME. Sin embargo, vamos a dar algunos canales de atención que quizás por ahí podamos canalizar tu consulta que va más dirigida a la absolución en el marco de la Ley 30.057. Bueno, esa sería, creo, la absolución de todas las consultas. No se preocupen que si tienen alguna consulta adicional, recuerden que nosotros como Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, tanto el equipo Ley 29.988 como el equipo CIME, brindamos asistencias técnicas personalizadas, las cuales están a cargo de diversos especialistas, expertos en la materia que los van a poder apoyar, ayudar para que puedan ustedes lograr con el cumplimiento del indicador 6.1. Gracias, Marco. Gracias, Gastón, por su excelente ponencia en esta asistencia técnica articulada. Sin embargo, a continuación tenemos la absolución, o perdón, la resolución de un formulario de Google para que plasmemos todo lo que hemos aprendido en esta asistencia técnica articulada. Voy a pasar el link de esta prueba de salida por el chat. Es importante que todos los que estemos conectados podamos darle clic y responder todas las consultas que hemos preparado para usted. Sí, lo acabo de compartir, por favor, por el chat. Es importante que plasmemos todo lo que hemos aprendido en esta asistencia técnica articulada y no se preocupen que todavía estamos a tiempo para poder fortalecer y orientarlos para el adecuado cumplimiento del indicador 6.1. Los que no han registrado su asistencia, también vayan registrando la asistencia, que el link ha sido compartido en el chat de esta sala. Una vez terminada la prueba de salida, pasamos a llenar la encuesta de satisfacción. Ambos formularios están ligados a que nosotros les podamos proporcionar el PPT de esta ATA. ¿Sí? Entonces llenamos la prueba de salida, luego llenamos la encuesta de satisfacción para poder acceder al PPT de esta asistencia técnica articulada. Por favor, me van avisando de que hasta el momento solamente 6 personas de los 261 le están dando clic a la prueba de salida. Por favor, vamos llenando esta prueba de salida, que es importante conocer, ¿no?, cuánto hemos aprendido en esta asistencia técnica. Recordarles una vez más que tenemos un aproximado de 6 minutos para poder llenar la prueba de salida. Esta prueba de salida está ligada al PPT que vamos a poder proporcionar a todos los que llenen este formulario de Google y también la encuesta de satisfacción. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, estamos proyectando el número de consultas para cualquier asistencia técnica personalizada que ustedes requieran referente a la Ley 29.988, al registro adecuado en el CIMEX y al cumplimiento del indicador 6.1, ¿no? No sé si le podemos tomar un pantallazo a estos canales de atención. También está el correo ley29988@minedu.gov.p, ya como el especialista nos indicó, para poder subsanar la denuncia o la resolución tenemos que mandar las evidencias a ese correo. Y también tenemos el correo ahí, consultas-ley29988@minedu.gov.p, para alguna otra consulta, alguna otra evidencia que ustedes deseen presentar. Voy viendo cuántas personas van resolviendo la prueba de salida. Tenemos 18 respuestas de 250 participantes. Si por favor van llenando esta prueba. Y también tenemos nuestro código QR. Podemos escanear nuestro código QR, el cual nos va a dirigir a el grupo de WhatsApp, ¿no? En ese grupo de WhatsApp les estamos compartiendo los modelos, los formatos referenciales de medidas de separación preventiva, definitiva. También les estamos proporcionando la guía informativa en el marco de la Ley 29.988 y les avisamos
cualquier asistente técnica articulada que vayamos a tener en este año 2025. Así que pueden escanear su código QR para poder acceder al material en el marco de la ley 29981. También acaban de pasar el link de WhatsApp. Si no pueden escanear el QR, pueden ingresar al link de WhatsApp. 37 respuestas hasta el momento de 243 participantes. Vamos llenando, por favor, la prueba de salida. Nos quedan 2 minutos y no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción. Bueno, ya para finalizar, invito a la doctora Patricia Milagro Suárez, coordinadora del equipo de la ley 29988, quien nos compartirá las palabras de cierre y agradecimiento a esta asistencia técnica articulada. Doctora Patricia, la escuchamos. Listo, muchas gracias Mayra nuevamente, gracias Gastón, gracias Marco por estos alcances que nos han compartido a lo largo de esta asistencia técnica. Hemos procurado de ser lo más precisos posibles, tratar de abordar las casuísticas más que en mayor medida se vienen pues identificando los casos que diariamente vamos revisando, no solamente en el marco del indicador 6.1, sino ya por un tema de competencia en la implementación de la ley 29988, ¿no? Que este espacio que hemos tenido, donde hemos podido compartir, sea simplemente pues una parte de todas las acciones que vamos a realizar de forma conjunta, ¿no? Como ya lo han mencionado los especialistas, esta norma pues es una norma que conlleva realizar actividades para efectos de asegurar entornos educativos seguros para los estudiantes, ¿no? Y esto va de la mano también con el registro oportuno en el SIMEX, en el Sistema de Monitoreo de Expedientes, ¿no? Si en la medida que ustedes registren de forma debida, correcta y al día la información del SIMEX, va a permitir también que desde acá, desde el Ministerio de Educación, se pueda también acceder a información certera respecto de los expedientes administrativos en los casos de violencia sexual, ¿no? Y por ahí, pues justamente la importancia de poder fortalecer estos aspectos, ¿no? Porque seguramente acá en la sala debemos haber también muchos padres de familia y ya desde la visión del ciudadano, desde la visión del ciudadano de a pie, lo importante justamente como Estado es poder brindar un servicio educativo con personal idóneo, una de las premisas básicas para que pues los estudiantes a nivel nacional desarrollen sus aprendizajes de la forma más íntegra que se merecen, que todos necesitamos por un Perú mejor. Los invitamos ahora a poder encender pues nuestras cámaras para poder tomarnos una imagen, una foto de evidencia de la actividad. Vamos a ver cómo también van los resultados de la evaluación. Sabemos que ha ido muy bien por lo que estamos revisando. Así que ya se les hará llegar las felicitaciones seguramente a su director de UGEL, de las direcciones regionales de educación. Bien, Muchísimas gracias, doctora. Sí, listo, por Mayra. favor, vamos vendiendo todas nuestras camaritas para plasmar la evidencia de esta asistencia técnica articulada, la cual ha sido muy enriquecedora para que puedan levantar sus observaciones. Muchísimas gracias. Agradecer nuevamente la participación de todos ustedes, a las regiones que han sido convocadas en esta fecha 16 de septiembre. Recuerden que también tenemos 17 y 18 de septiembre asistencia técnica articulada en el marco de la ley 29988 respecto al cumplimiento del indicador 6.1. Pasemos la voz a nuestros colegas para que puedan conectarse y todos podamos cumplir con el indicador 6.1 en el marco de los compromisos por desempeño. Hasta pronto, hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.